¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en El Financiero. Ha entrado en vigor la modificación al reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Una modificación que por dictamen presidencial, por un decreto presidencial, prohíbe también máquinas de tragamonedas en todas sus modalidades, así como también ceder los derechos a terceros y los nuevos permisos que podrán ser de 1 a 25 años. Para hablar de ese tema nos acompañan el día de hoy en esta mesa de análisis Juan Miguel Ponce, él es vicepresidente ejecutivo de Codere México. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Y también Alfonso Pérez Lizaur, él es presidente de la Asociación de Permisionarios y Proveedores de Juegos y Sorteos. Muy buenas tardes. Hola René, buenas tardes, gracias por invitarme. Pues ya entremos de lleno en este tema. Ha entrado en vigor esta modificación a esta nueva ley. ¿De qué manera los afecta o los beneficia a este sector? Bueno, yo creo que toda regulación beneficia al sector porque era un sector donde avanzó más rápido, tanto tecnológicamente como en cantidad de permisos que en regulación. Y esto es un paso que da el gobierno para encuadrar, enmarcar y mejorar toda la situación del sector y de que haya juego responsable. El gremio, ¿cómo lo ve la asociación? Lo vemos bien, sentimos que el hecho de que el presidente Peña Nieto se ocupe de ir regulando el sector, ir modificando el entorno legal en esta etapa de la administración, cuando hay tantos asuntos tan importantes en el país que se tienen que ir cambiando, el hecho de que se ocupen de nosotros nos da un gran optimismo y sentimos que la administración actual realmente está entrándole al tema con seriedad. Ahora, esta modificación aborda un tema que puede llegar a ser confuso, sobre todo para muchos de los usuarios, que es el tema de las tragamonedas. ¿De qué va? Si nos pueden explicar. Bueno, hay una regulación de máquinas que son juegos por sorteo mecánico de números y figuras. Y no estaban autorizadas en sí lo que se llaman máquinas tragamonedas, o sea que se les pone monedas, billetes y eso. Y ante un caso que se estaba dando en la Corte Suprema, hizo muy bien el gobierno de regular para que los permisionarios solamente pudieran tener juegos a través de medios mecánicos que fueran sorteos, nada más. Ahora, ¿por qué la modificación de impedir a permisionarios ceder los derechos a terceros? ¿Esto se daba? ¿Era una práctica recurrente? Era una práctica recurrente. Es un abuso de una figura que prevé el reglamento. El reglamento de 2004 tiene una figura que le llaman operador. El operador, la intención del regular al operador o reconocer al operador como una figura dentro del entorno es porque en este negocio la parte tecnológica es sumamente importante. O sea, hoy no podríamos concebir la industria de juegos y sorteos con apuesta sin la tecnología. Entonces la tecnología es tecnología muy sofisticada, es tecnología cara, es tecnología que es accesible nada más a las grandes compañías. Entonces el reglamento de 2004 prevé el que un permisionario pueda asociarse, pueda contratar con un operador tecnológico que lo ayude a operar su negocio. Esa figura se convirtió en una figura de la que se abusó. Se desvirtuó. ¿Verdad? Se desvirtuó. La intención del operador se convirtió en un asociado, en un casi arrendatario del permiso. Como consecuencia de eso, el operador se convirtió en el que explotaba el permiso cuando el que lo debía explotar es el permisionario. Estos operadores a su vez contrataron y subcontrataron operadores y se perdió el control. Y por otro lado, señalaría yo que de esa forma las obligaciones que tiene para con el Estado, para con el fisco, se perdían, se disipaban y eso le hacía daño a los operadores, a los permisionarios correctos, ya que ellos pagaban o pagan los impuestos adecuados y estos
solamente obtenían beneficios y no cumplían con las obligaciones que marcaba la ley. Llegó un momento en que era tan confuso el tema que, por ejemplo, el lamentable hecho que ocurrió hace un par de años del Casino Royal. Así es que ese es un punto que quería llegar, ¿no? Que habían hasta 4 concesionarios. Sí, el tema del Casino Royal, yo creo que es un hecho lamentable, es un accidente que sucedió en el país y no sucedió a la industria. Le podría haber sucedido a cualquier otro negocio. ¿Por qué sucede eso? Lo estaban tratando de extorsionar, al tratarlo de extorsionar y que no, parece que pues nadie puede todavía saber qué pasó. Eran 2 bandas aparentemente tratando de extorsionarlo porque había una situación irregular. Casino Royal no, todavía al terminar la administración pasada, no se pudo saber quién era el permisionario porque estaba operando el casino. Sí, un hecho que detonó o abrió las puertas a entender que había una irregularidad, que no había una ley que pusiera en orden a estos permisionarios. Exactamente. Entonces la administración del presidente Peña, hoy la Secretaría de Gobernación, enfrenta el problema directamente y dice, a ver, señores, no se puede. Tenemos a un permisionario, ese permisionario puede tener una empresa que lo ayude a operar su negocio, pero el permisionario es el responsable. Es el responsable ante la Secretaría de Gobernación, es el responsable ante la Secretaría de Hacienda por los impuestos, es el responsable ante la sociedad, es el responsable ante la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a la prevención del lavado de dinero, es el permisionario. Y debe estar debidamente registrado el permisionario o el operador. Sí, y el operador debe estar autorizado, pero como figura operadora, como el que ayuda al permisionario a operar. No, se acabó el desastre esto. Entonces, aplaudimos la decisión del gobierno del presidente de enfrentar este problema. ¿Qué es esto? ¿Cómo se puede entender? ¿Es como un paliativo ante lo mucho que se necesita de una nueva reforma, una nueva ley? No, yo diría que es el comienzo de una regulación firme del sector, a la cual el sector aplaude porque eso va a permitir, y con la nueva ley que seguramente se debatirá en el Congreso a principios del 2014, dejará de lado esos puntos oscuros en los que trataban de ocultarse paralegales o ilegales del sector. Y la gente que correcta, responsable, tendrá con esta regulación un marco donde la libre competencia y de que protegerá tanto a los jugadores, a la industria como al Estado, de que se le paguen correctamente sus impuestos y se cumplan con todas las obligaciones. Ahora, ¿ustedes saben, tienen entendido de qué consistirá esta ley? Bueno, los principios generales de la regulación son conocidos, ya han sido anunciados por el secretario de Gobernación, por la directora de Juegos y Sorteos, y ahora evidentemente el Poder Legislativo afinará los detalles. Está claro que el secretario de Gobernación, el encargado de regular este sector, lo dijo hace unos días ante el Pleno, en una de sus comparecencias, que ellos tenían y estaban seguros de que existía el crimen organizado que operaba en muchas de estas casas. ¿Esto es correcto? Pero yo creo que no lo dijo así. Yo creo que dijo que existían indicios claros de que el crimen organizado había entrado en el sector en algunos lugares. Incluso ofreció, yo no diría que se comprometió, pero ofreció que el gobierno en el corto plazo va a cerrar muchos casinos que han encontrado que tienen irregularidades desde el punto de vista legal, como que están a los que piensan, tienen información que el crimen organizado se ha acercado o ha inclusive invadido el sector. Nosotros hace muchos años que estamos preocupados con el tema. ¿Preocupados hasta qué punto? Preocupados, se lo dijimos muchas veces a la administración pasada, en particular la administración del presidente Calderón. Les estuvimos advirtiendo, les estuvimos diciendo, señores, esta es una actividad que si ustedes lo permiten, el crimen organizado se va a meter de lleno. En este sector, lavar dinero es muy caro cuando yo no soy el dueño del casino.
¿Por qué? Porque estamos organizados para ganar. El jugador definitivamente tiene oportunidad de ganar, no decimos que no. Nosotros vivimos de la diferencia entre lo que los jugadores que ganan y los que no ganan y nos deja un margen. Lavar dinero en este negocio es muy caro. Pero si el criminal, el que lava el dinero, es dueño del casino, entonces lo que pierde como jugador lo gana como empresario. El crimen organizado tiene esta actividad, como otras muchas que la GAFI reconoce como vulnerables, una de las actividades que les gustaría estar operando. Además maneja mucho efectivo. Entonces, si no se regula y el Estado es absoluta y totalmente estricto de quién es el actor de este negocio, el crimen organizado puede entrar. Entonces, hoy el Estado mexicano, de acuerdo a los informes del secretario de Gobernación, tiene detectados casinos en donde el crimen organizado ya está, y así lo anunció públicamente en el Senado de la República hace unos días. Los van a cerrar y yo lo aplaudo. Todos lo aplaudimos, todos los del sector, porque queremos demostrar que somos una industria legal, honesta, razonable, y no podemos permitir que se nos infiltre, ¿verdad?, la delincuencia organizada. Entonces, le damos las gracias al Estado mexicano, al gobierno del presidente Peña Nieto, porque esto dará transparencia a empresas que pagamos impuestos, que damos empleo honesto a muchos miles de personas en el territorio nacional. Perdón que sea tan insistente, pero Alfonso, ¿de qué tamaño estiman que sea este mercado ilegal? El tamaño del mercado ilegal en casinos, en operaciones de casino, en salas de juego, no es desde el punto de vista relativo, no es tan importante. El número de casinos suena importante, por lo que decía el secretario de Gobernación, 60, que no necesariamente son operaciones del crimen organizado, son negocios ilegales que operan sin ningún permiso. De 400 salas, 60 es el 15%, no es tan grave. El número de máquinas no es tan grave. Creo que el número de ingresos tampoco es tan importante. No. La importancia es que el tipo de empresario que está detrás de esos negocios ilegales es un empresario francamente muy dudoso. Ahora, es muy importante la ilegalidad, y el decreto de ayer, que entra en vigor hoy, lo enfrenta claramente. Es el tema de las máquinas tragamonedas que están instaladas en tiendas de abarrotes, en papelerías. Caminando hacia las oficinas de ustedes, me encontré no menos de 50 maquinitas de estas. Así es. En changarros. Hay un negocito aquí que tiene 25 máquinas, que está aquí a 2 cuadras de allí. Esas sí son un problema. Esas son las que llama el decreto tragamonedas, así se reconocían. Esas son las que tenemos que combatir, porque de esas hay miles. O sea, si en los casinos formales tenemos aproximadamente 90 o 100 mil máquinas, en el negocio informal de ese tipo de maquinitas tenemos desde 75,000, que la Secretaría de Gobernación menciona como un número, hasta un número distinto, estimado por nosotros, de muchas más de 75,000. Esas sí son un problema, porque esas las juegan adolescentes. Así es. Lamentablemente se está agotando el tiempo. Yo les pediría una conclusión a cada uno de ustedes, Alfonso. Gracias. La conclusión es que el decreto es un decreto definitivamente positivo. Inicia un proceso de regulación cierta. Es un esfuerzo del Estado de regular esto con certidumbre, que estoy seguro que terminará en una ley nueva que le dará total certidumbre legal al negocio de juego con apuesta. Juan Miguel. Pues yo creo que debemos estar agradecidos a que el Estado mexicano esté logrando transparentar este sector, porque es un sector que paga muchos impuestos y merece ser atendido correctamente y ser ayudado a que los negocios ilegales que proliferan en este momento dejen de existir, para así poder en una forma correcta
tener una industria debidamente regulada. La ley seguramente eso es lo que hará y beneficiará a todas las partes. Perfecto. Yo les agradezco a ustedes dos por acceder a participar en esta mesa de diálogo y a ustedes por sintonizarlos. Los invitamos a que continúen en El Financiero. Hasta la próxima.